Ave María Purísima. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección de frases de Jesús a Santa Faustina. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar sobre una frase que Jesús le dice a Sor Faustina y está en el numeral 331. 331. Allí el Señor le dice así: medita sobre el profeta Jonás y su misión. Medita sobre el profeta Jonás y su misión. Bueno, vamos a ver un poco el contexto de por qué el Señor le va a decir esto a Sor Faustina. Uno lo puede leer en este numeral 331, porque Sor Faustina estaba haciendo la gran Jonás. ¿Cuál es la gran Jonás? Bueno, recordemos el pasaje bíblico de Jonás. El Señor lo manda a Nínive a predicar para que se convierta en Nínive. Un pueblo pagano manda a un israelita, a un pueblo lejano, a predicar para su conversión. Entonces, ¿qué hace? Si el Señor lo manda a ver al este, él se va al oeste, se toma un barco. Y bueno, ahí por supuesto tormentas, todo eso, y terminan arrojándolo a Jonás. Se calma la tormenta, se salva, no naufragia el barco. Jonás es tenido por 3 días en el vientre de un pez hasta ser devuelto. Y él entonces comprende que no debe huir de aquello que Dios le pedía, que la voluntad de Dios debía cumplirse en él. Y él se va a predicar a Nínive y todo lo que sucede ahí. Y de hecho el mensaje de Jonás es una predicación tremenda de conversión y de castigo hacia Nínive, pero que Nínive termina convirtiéndose ante la predicación de Jonás, al punto que todos hacen penitencia. Y entonces el Señor, Dios, le exime del castigo y se enoja Jonás. Se enoja Jonás. Entonces sabía, por eso justamente no quería venir, le llega a decir Jonás, porque sé que eres un Señor, un Dios compasivo y misericordioso, que eres capaz por la penitencia del hombre de su pecado de perdonarlo, de eximirlo del castigo que merece. Es un mensaje, una misión de Jonás lleno de este mensaje de la misericordia. Realmente, de alguna manera, el Señor con esta frase de Sor Faustina le está diciendo que la misión de ella es como la de Jonás entonces. Pero bueno, Sor Faustina todavía no lo entendía así, uno lo entiende con el tiempo, y viendo toda la obra de la misericordia posteriormente a Sor Faustina. Lo que le pasaba a Sor Faustina es que a ella el Señor la había elegido para hablar de estas cosas de la misericordia, ¿no? De su principal atributo, la fiesta de la misericordia, que se pinte la imagen, que se funde una congregación dedicada a dar culto a la misericordia de Dios. Entonces Sor Faustina, que como todavía no era una religiosa profesa, no tenía los votos perpetuos, estaba variando de casa, la cambiaban constantemente de casa y no tenía, por lo tanto, un director espiritual fijo y que la pudiera escuchar, comprender y ver si eso era o no de Dios. Porque encima muchos, cuando ella lograba decirlo, le decían que no lo era, ¿no? Entonces ella empezaba a evitar la misión, como Jonás empezaba a huir de esa misión de misericordia que el Señor le daba a Sor Faustina, como le dio a Jonás. Empieza a huir, a retraerse, a no querer ir al sacerdote que le correspondía a ella compartir antes de tenerlo al padre Sopocko. Pero bueno, resulta que le pide al Señor la ayuda porque no podía tener este director espiritual. El Señor le manda a meditar sobre Jonás, y sin embargo le dice que vaya al director espiritual al día siguiente, vaya al sacerdote que la confiese, y el sacerdote le va a dar un punto de meditación justamente lo mismo. Le va a decir: medita sobre el profeta Jonás. Al día siguiente que el Señor le pide eso. Sor Faustina ve cómo siempre Dios habla por medio de la boca del director espiritual, y ve, sobre todo cuando habla con este sacerdote, que le va a decir
no solamente esto de meditar en el profeta Jonás, sino que le va a decir, la voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Uno tiene que estar siempre a disponibilidad de Él. No es posible para un cristiano que sigue a Cristo eludir la voluntad de Dios. Y por eso la manda a Sor Faustina a meditar sobre el profeta Jonás. Y ahí Sor Faustina se da cuenta que lo que Jesús le pedía era para ella, porque ella estaba haciendo la gran Jonás. Se estaba escapando de lo que Dios le pedía. Quería rehuir a estas revelaciones que ella tenía. Ella, por una cierta humildad, decía, no, el Señor no se me puede estar manifestando ni pidiéndome esto. Sí, sabe que apenas sé leer y escribir, tengo 2º grado de primaria, soy una de las hermanas del 2º coro en la congregación donde estoy, es decir, las hermanas que trabajaban en las tareas sencillas, no eran las profesoras, no eran las autoridades, no eran aquellas que tenían a cargo la educación de las señoritas, cuyo carisma se encargaba de educar, sino de las hermanas de las tareas sencillas, que no tenían educación ni formación. ¿Cómo podía el Señor pedirle eso? Pensaba Sor Faustina. Y por eso huía. Por eso huía. Bueno, el Señor irrumpe como siempre, no la traga con una ballena Sor Faustina, pero le hace comprender en el fondo que no se puede eludir la voluntad de Dios, ¿no? Por más difícil que parezca, cuando es la voluntad de Dios sobre nuestra vida, Él siempre pide ¿qué nos pide? Confianza, confiar en Él. De hecho, Sor Faustina va a escribir en este mismo numeral, cuando presenté al director espiritual el temor que me envuelve a razón de esta misión de la obra de la misericordia que ella tenía, y el Señor le encomendaba, a la que Dios me utiliza como un instrumento inhábil, el Padre Espiritual me contestó. Ella esperaba que el Padre Espiritual la saque diciendo esto es una locura, está loca, esto es una cosa histérica tuya, ¿cómo el Señor te va a pedir a ti que hagas una obra de la misericordia? No, el director espiritual le dijo, me contestó que queramos o no queramos, debemos cumplir la voluntad de Dios. Y me dio el ejemplo del profeta Jonás. Justo lo que el Señor le había indicado. Y después Sor Faustina va a escribir, ¿no? Como Dios habla, me había mandado a meditar sobre Jonás. Y el Señor le va a confirmar que el sacerdote siempre, cuando lo sustituye, es un instrumento para que se cumpla la voluntad de Él. Y Él habla por medio de ellos. Bueno, eso también se aplica a nuestra vida, ¿no? Porque el propósito de esta sección, si bien son frases de Jesús a Sor Faustina, también tienen una enseñanza en nosotros, ¿no? Como decía San Agustín, nunca la cruz que nos toque va a ser mayor a la posibilidad que tenemos de cargarla. El Señor es fiel siempre. Y con la prueba siempre viene la posibilidad de superar la prueba. Entonces, sea cual fuera la misión, y particularmente el laico, ¿no? El esposo, la esposa, el hijo, el nieto, los hermanos, cada uno debe saber que su primera vocación es la santidad. No hay otra vocación en el católico. La primera es la santidad, es decir, la perfecta unión con Cristo. Estamos llamados a Jesucristo, a identificarnos con Él, porque Él es el camino para nuestra vida eterna. Él es el reino de los cielos para el cual fuimos hechos. A partir de la vocación redescubrir esta vocación que estamos hechos para Él, uno entiende las demás vocaciones, los demás llamados que Él hace, la vida religiosa, sacerdotal, otra la vida laical, la vida matrimonial. Pero todas son vocaciones que se desprenden de la única y verdadera, profunda y para siempre, que es estar con Cristo para siempre. La familia, los amigos, los parientes, esposo, esposa, hijo, todo pasaremos, todo pasará. Lo que queda es esta vocación a la eternidad, con Jesucristo, y en Cristo es el que nos vuelve a hacer encontrar de una manera distinta ya con nuestros seres queridos. Pero a lo que voy es que todo lo que hacemos en esta vida es apuntar a esa vocación. En el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la tarea, donde Dios me ha puesto, en el apostolado que debo hacer, todo debe unirme a Jesucristo. Y cuando uno ve los tiempos que nos tocan vivir, las dificultades, las debilidades personales, y uno, como Sor Faustina, hace la gran Jonás, ¿no?
empieza a pensar en otra cosa. No, mi misión es pasarla bien en este mundo. Agarrar el control remoto y ponerme a ver el programa o la serie, pasarme la noche viendo la serie, comiendo helado, estar solo. Si me peleo, que se pelee, que no nos hablamos más, no nos hablamos más. Si tengo que rivalizar en mi trabajo, no importa. Si tengo que quedarme con lo ajeno, me quedo con lo ajeno. Empezamos a buscar reinos con minúscula en este mundo, placeres de esta tierra, porque hemos perdido el horizonte de la verdadera vocación. A veces por miedo, por cobardía, por debilidad. Hacemos la de Jonás, huimos de nuestra vocación. Cuando entibiamos nuestra oración. La familia que reza unida es la familia que permanece unida y la bendice Dios. Pero cuando dejamos de rezar porque ya estamos por atrás del telefonito, de la televisión, ¿cuántas casas se reúnen en torno a la televisión? A la televisión, como si fuera un miembro de la familia. Y no nos conocemos entre nosotros. O no hablamos, nadie sabe qué ha vivido el otro pariente, el ser querido. Después nos sorprendemos de las desgracias familiares, de las frustraciones, de las depresiones, las tristezas y hasta los suicidios. Entonces, el recuperar la vocación al amor a Dios que nos une en familia. Dios nos va a unir a nuestra vocación real, a que cada día hagamos aquello que le agrada a Él. Y haciendo lo que agrada a Él, buscamos amarlo a Él en el prójimo, a renunciar a nosotros mismos, a nuestros caprichos, comodidades, deseos, para buscar el bien de los demás. Eso es lo que cambia el mundo, ese es el amor que cambia el mundo. No hagamos la de Jonás, cuando nos entregamos a esta vida, a los placeres de este mundo. Porque el Señor que toma en serio nuestra vocación bautismal puede aplicarnos correctivos, como le aplicó a Jonás, como le aplica a Sor Faustina. Correctivos para volver a descubrir, no, mi vocación es el cielo. Mi vocación desde el cielo es hacer de mi matrimonio un camino a la vida eterna, hacer mi relación con mis hijos, mis nietos, ayudar a que toda la familia se vuelva a unir en el cielo. Buscar la salvación de los demás, ser honesto en lo que hago, alcanzar las virtudes, la fe, la esperanza, la caridad en mi vida. Esa es la manera con la cual voy cumpliendo día a día lo que Dios pide de mí. Meditemos también nosotros, como el Señor le va a pedir aquí a Sor Faustina, la misión del profeta Jonás, una misión de misericordia, de hablar al mundo de la misericordia de Dios. ¿Qué hice hoy porque la misericordia de Dios sea más conocida y más amada? ¿Qué hice hoy? ¿Qué palabra dije? ¿Qué gesto? ¿Qué acto de difusión de la devoción hice hoy? Tendríamos que pensar en esto, porque también como Jonás, Sor Faustina debía hablar al mundo de la infinita misericordia de Dios, deseando el Señor que produzca lo que produjo en los ninivitas, la conversión para el perdón de los pecados. Pero Jonás lo hizo, Sor Faustina lo hizo, y nos queda a nosotros pensar, ¿lo estamos haciendo? Si Sor Faustina me comparte su misión de hablar al mundo de la misericordia de Dios, ¿lo estoy haciendo? Siempre es posible hacerlo, no hay dificultad que esté por encima de esto. Y es lo que más necesita la humanidad, es decir, tu familia, tu casa, tus amigos, el entorno donde Dios te ha puesto y más allá también. Hay que hablar al mundo de la infinita misericordia de Dios para que la humanidad no tenga excusa de que no ha conocido la infinita bondad de Dios antes que llegue el tiempo de su justicia. Así dijo Sor Faustina, el padre Sopoćko, unos días antes de morir. Pidamos entonces la gracia de contemplar en qué en mi propia vida me estoy apartando de la voluntad de Dios, de esta gran misión que Él me ha dado, y cómo hago para hablar de la infinita misericordia de Dios cada día allí donde Dios me ha puesto. Medita sobre el profeta Jonás y su misión. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de hueso del Beato Padre Miguel Sopoćko, director espiritual de Sor Faustina. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares, apostolado y trabajo, y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús
en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús,